Bienvenidos hermanos y hermanas en la fe. Vamos a leer y después reflexionar y añadir a nuestra reflexión la reflexión de un hermano en la fe también que nos ha enviado de cuando Jesús está en Nazaret, donde se había criado. Y vamos a leer a Lucas, capítulo 4, 16 a 30, a Mateo 13, 53 a 58 y a Marcos 6, capítulo 6, del 1 al 6 versículos. Empezamos con Lucas. Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Jesús en Nazaret, de Mateo. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, le enseñaba en la sinagoga de ellos, les enseñaba, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. Y vamos ahora con Marcos. Jesús en Nazaret. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos qué milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa.
y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Profundísimo, porque aquí nuestro Señor Jesucristo nos habla de la fe, esa fuerza espiritual que existe en el universo, que nos habla continuamente nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, que la fe, si tuvierais un grano de mostaza de fe, podríais mover montañas. Esa fuerza espiritual que está dentro de todos nosotros, pues aquí ese campo de fuerza, ese campo de fe que inunda el universo, nuestro Señor Jesucristo nos dice un entorno en el que ese campo de fuerza, ese campo de fe, tiende a cero o prácticamente desaparece. Estaba asombrado, nuestro Señor Jesucristo estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y es donde nos dice nuestro Señor Jesucristo que desaparece este campo este campo de fe. Pues en su propia tierra, en su propia familia, en su propia vecinos, en sus propios amigos. Interesante, desconcertante, inquietante. ¿Qué nos quiere decir aquí nuestro Señor Jesucristo? No hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ese campo de fe, esa fuerza espiritual que tiene repercusión, que actúa sobre el mundo espiritual y sobre el mundo material, se anula prácticamente, en un entorno cotidiano. En un entorno cotidiano y en un grupo cotidiano de personas. Los vecinos, amigos, hermanos, familiares. Tiene muchas capas y mucha profundidad esta parábola porque nos habla de grupos de personas conocidos. Claro, la fe ocurre dentro del interior de cada uno y haciendo esa introspección individual, personal, desconectada del resto de personas. Ahí es donde encontramos nuestro ser espiritual, no desconectada del resto de personas espirituales, sino del resto de personas cotidianas. Ahí es donde aparece nuestra conexión espiritual, en nuestra individualidad. Habla nuestro Señor Jesucristo de el individuo espiritual aquí. Y ese individuo espiritual tiene que descubrirse a él sin el ruido, entre comillas, el ruido de lo material, de la cotidianidad material. Es profundísimo lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. Y claro, ahí en esa conexión material, digamos que anula el campo de esa, entre comillas, fuerza, ese campo de fe que estamos hablando, que existe, y nos dice nuestro Señor Jesucristo que existe en todo el universo esa fuerza, entre comillas, que es la fe. Y nos avisa y nos
y nos pone en alerta del momento, del entorno, del lugar, de las personas en las que la fe, esa fe, la fe en lo espiritual, la fe en Dios, la fe en nuestro Señor Jesucristo, la fe en el mundo espiritual, la fe en el reino de Dios, tiende a desaparecer si no somos conscientes de ello. Le quisieron tirar, le quisieron despeñar, fíjense, le quisieron despeñar a nuestro Señor Jesucristo porque no hizo milagros en su tierra. Que aquí es donde viene el famosísimo, entre comillas, refrán en el vulgarmente conocido, que es que nadie es profeta en su tierra, y es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. La fe mueve montañas, la fe existe en cada uno de nosotros, en esa conexión espiritual, pero tenemos que tener cuidado que a veces nos vamos a perder dentro de nosotros mismos en estas cotidianidades. Vamos a reflexionar también conjuntamente con un hermano en la fe que nos ha mandado esta reflexión suya y la vamos a leer conectándola un poco con nuestra reflexión, que al final es de lo que se trata, el leer, releer, reflexionar, compartir reflexiones, compartir pensamientos, compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo para conectarnos todos espiritualmente, conectarnos con ese campo de, entre comillas, fuerza, con ese campo de fe que tenemos que alimentar entre todos, porque fíjense lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Dios estaba asombrado de la incredulidad y recorría y no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Claro, si no existe la fe, no existe esa conexión con el mundo material. No puede conectarse con el mundo material. Es lo que nos dice, los milagros son eso, son acciones de ese campo de fe que actúan sobre el mundo material. El mundo espiritual actuando sobre el mundo material. Eso es un milagro. Y claro, si no hay fe, no hay milagro. Si no hay fe, no vas a poder mover la montaña. Si el granito de mostaza no existe, es cero, no vas a poder hacer, no vas a poder interactuar en el mundo material. Y es lo que le pasa a nuestro Señor Jesucristo, que no recibe esa fe, que no, él la tiene, pero de alguna manera está en una singularidad de ese campo de fe en el que no puede, digamos, actuar en el mundo material prácticamente. Asombrado él mismo también, que nos lo dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues vamos con la reflexión de nuestro hermano en la fe. En el mismo pueblo donde se crió principalmente Jesús, Nazaret, al principio se maravillaban de lo que dice, que es el Mesías, pero cuando les dice que no hará milagros para ellos porque solo lo consideran el hijo del carpintero, quieren despeñarlo. Se produce un cambio de actitud en el que quizás los católicos también podemos caer. Conocemos a Jesús, sabemos que es nuestro Dios y Salvador, hemos recibido esta cultura católica desde pequeños, pero corremos el riesgo de que esta familiaridad con la figura de Jesús nos lleve a tratarlo como un carpintero si no profundizamos en nuestra fe. Habla nuestro hermano de la cotidianidad, que es el mismo punto que nos avisa nuestro Señor Jesucristo, en el que el campo de fe prácticamente desaparece. Si además no nos hace el milagro que le pedimos, nos deshacemos de él, alejándonos de la iglesia, que es lo que querían hacer. Querían despeñarle.
Es exactamente lo mismo. Esta reflexión de nuestro hermano consideramos que muy acertada. Valoremos mucho que nos hemos criado con Jesús dentro de la cultura católica, que era preponderante hace 40 años, y que este conocimiento, esta familiaridad con él, nos haga apreciar más el tesoro del que hemos disfrutado desde niños y nos permite transmitir este legado a los pequeños de nuestras familias. Bueno, es muy bonito lo que está diciendo ahora mismo sobre esa responsabilidad, y es darle la vuelta un poco. Es decir, este campo de fe disminuye en la familiar, en la cotidianidad. Bueno, pues vamos a ver cómo revertimos eso. Vamos a ver cómo esta debilidad de este campo la podemos minimizar o incluso eliminar. Entonces, esto se hace, pues eso, valorando, profundizando, interiorizando esta maravilla que tenemos de nuestra fe católica, de nuestra cultura católica, en la que hemos sido educados, y en la que a lo mejor no nos dimos cuenta cuando éramos pequeños, que por eso creo que nuestro hermano en la fe, que les insuflemos a los niños que existe esta maravilla de la fe. Y, en fin, intentemos minimizar ese punto en el que la fe, como nos dice nuestro Señor Jesucristo, tiende a cero, o prácticamente el campo de fe desaparece. Hermanos, hermanas en la fe, reflexionemos, leamos y recemos, que es el objetivo de este canal de YouTube. Orar, leer y reflexionar sobre las Escrituras y vivir nuestra fe de manera intensa, para que precisamente no ocurra como ocurrió en Nazaret a nuestro Señor Jesucristo, para que nadie no sea profeta en su tierra. Para intentar que este campo de fe que en la tierra de cada uno tiende a desaparecer, pues por lo menos, con mucha oración, con mucha fe y con mucha vida espiritual, pues lo minimicemos, esa bajada del campo de fe, e intentemos pues aumentarlo todo lo que podamos siempre. Es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es una maravilla este pasaje de los Evangelios de Jesús en Nazaret, y esperemos que lo lean, que lo relean, que lo reflexionen, que nos manden las reflexiones si ustedes quieren, y que Dios les proteja y que Dios les bendiga a todos.